Buenos días, este es Mesa Política, producida por Otra Mirada con ETV Inf. Y hoy día vamos a tener con nosotros al economista investigador Óscar Ugarteche. El tema que vamos a tocar esta mañana es sobre todo lo que se refiere a la inauguración de Chancay hace pocos días atrás en la PEC y a todo lo que se establece alrededor de Chancay con referencia a la República Popular China y a las inversiones que dentro de APEC tiene el Perú con ella, o fuera de ella inclusive, en los tratados de libre comercio que ha firmado con la China desde hace muchos años atrás. Por ello, le doy la bienvenida a Óscar y esperamos sus primeras impresiones sobre lo que fue la inauguración de Chancay. Hola. Bueno, gracias Salomón, gracias por la invitación, me siento muy honrado, además, qué formidable poder tener esta conversación en público, digamos que sea no una conversación privada, sino justamente que quede registrada. Mira, la primera cosa que a mí me impresionó es que el Perú fue por tercera vez sede de la PEC. Chile lo ha sido dos veces y México una. Y estuve mirando largamente el mapa para tratar de entender por qué el Perú. Y me acordé, mirando el mapa, cómo el Perú era, Lima era, el hub de las líneas aéreas de Estados Unidos cuando los aviones de hélice. Todos los aviones de hélice llegaban a Lima y de Lima se distribuían a los diferentes países de América Latina. O sea, la distancia en horas de vuelo de aquí a Montevideo, a Río, a Santiago es un poco menos, a Bogotá es un poco menos, pero digamos las horas de vuelo de Lima a todas partes en Sudamérica es más o menos la misma, ¿no? Más o menos. Estamos al medio y eso para los barcos es importantísimo, porque si un barco cruza desde Asia hasta acá, como se hacían antes los cruces a Japón, un barco que cruza de China al Perú cruza las antípodas y ahora lo puede hacer directamente, no tiene que parar en ningún otro puerto y lo hace a Chancay en 19 días versus 40 días con cambio de carga, sea en México o en California. Entonces, es importantísimo, la ubicación geográfica del Perú es importantísima y el papel del puerto, como antes el papel del aeropuerto, es importantísimo porque es el centro. Es un centro de distribución. Acá llegarán las cargas que vengan del Chile y que vengan de Colombia y Ecuador para irse hacia China. Entonces creo que eso es importantísimo. Pero como estamos en la esfera de seguridad de Estados Unidos, desde el ángulo de la esfera de seguridad, todo puerto es en potencia un puerto de guerra, principio de seguridad. Pero estamos en la esfera económica de China, entonces es un puerto de carga. Lo que estamos mirando, nosotros los peruanos, es un puerto de carga. No estamos mirando un puerto de guerra. Ni estamos mirando, ni veo cómo pueden hacer ahí un puerto de guerra, pero bueno, en todo caso, tenemos un puerto de carga y el Perú tiene la posibilidad de colocarse en postura no alineada, de no estar con ninguno de los dos, que es el equivalente de estar con los dos. Entonces, yo Perú, en mi interés nacional, comercio con China, mantengo mi relación de seguridad con Estados Unidos y mantenemos la fiesta en paz. Creo que esa es la postura. En todo caso, la postura deseable. Pero veo con optimismo lo que un puerto de esto implica, porque va a arrastrar, o tiene que, o debería de arrastrar, inversión pública para infraestructura complementaria, que no hay. Autopistas que vengan de Chancay a Lima, sistemas de transporte masivo de pasajeros eh, y actividades económicas complementarias, con o sin auspicio del Estado, pero tienen que haber actividades económicas complementarias a tener un sencillo puerto, ¿no? Y la ciudad de Chancay misma, cuya infraestructura tiene que ser fortalecida con dinero, sea municipal o de gobierno regional, pero tiene que ser fortalecida. Es una ciudad muy pequeñita, es un puerto muy pequeño en la mitad del desierto que necesita toda clase de apoyos
para convertirse en una ciudad importante, ¿no? Porque si no, su destino es el Chimbote. Y eso sería un destino fatal. Lo que queremos es que sea un puerto próspero, ¿no? Correcto. Oscar, escuché en alguna de las exposiciones de las personas que hoy día están a cargo del desarrollo del puerto, Carlos Tejada, un marino, un almirante de la Ajá. Marina peruana, que es el gerente general, en una reunión que tuvimos de trabajo, mencionó dos cosas que no las mencionan el día de hoy y que creo que son parte de este famoso 3.500, 3.600 millones de dólares que se habla, pero que solamente Chancay es una inversión de 1.300 millones de dólares. ¿A dónde van los otros 2.200, 2.300 millones de dólares? Y entonces se olvida la gente que ellos han comprado 803 hectáreas alrededor de Chancay o al costado de Chancay para hacer el desarrollo de lo que ellos llaman el Centro de Innovación Tecnológica para Latinoamérica, desde ahí. Entonces, esto es una cosa que se ha dejado de lado, que no se conoce demasiado, pero que en realidad está dentro de los planes a futuro del desarrollo del puerto de Chancay. Y en este centro de innovación tecnológica uno le pregunta, ¿y cuáles serían las industrias? ¿Qué es lo que ustedes quisieran hacer? Lo primero que ellos te dicen, ah, caramba, la fábrica de baterías de litio para los carros eléctricos, que no sabemos si los vamos a ensamblar acá o van a venir para ser entregadas esas baterías en otros destinos, ¿no? Mira como un ejemplo de lo que podría ser ese centro de innovación tecnológico, ¿no? Ese es un punto. El otro punto es que curiosamente en los planos que nos mostraron aparecían unos aparatitos, o aparatitos no, unos paraderos. Nosotros decimos, ¿esto de qué? ¿Paraderos de qué? Es paradero de los trenes que van a pasar por acá. Entonces decíamos, pero no hay trenes. No, no, pero se van a hacer trenes, se van a hacer, aquí va a parar el tren. El tren puede ser el de cercanías, de Barranca a Ica, ¿no? Pasando por Lima, lógicamente, o un tren que vaya del norte al sur, ¿no? De Tumbes a Tacna, dependiendo de las dimensiones y del tiempo más adelante en el que se va a decidir. Pero ya tenían un paradero del tren, ¿no? O sea, esto es un significado importante que, y bueno, tú lo debes saber más porque eres un gran investigador sobre China, que China no planifica para hoy, planifica para 15, 20 o 25 años. Te agradecería un poco ese concepto, ¿cómo lo ves tú? Claro, yo creo que estamos mirando lo que China quiere hacer en el Perú, pero no estamos mirando lo que el Perú quiere hacer con el Perú. Hay un problema aquí de que no, podemos terminar atrapados en la planificación china de sus inversiones en el exterior sin que nosotros tengamos una idea clara de qué queremos hacer con esa infraestructura. Pero sin duda, yo creo que sería deseable tener un tren, por lo pronto, el tren de cercanías, entre otras cosas, para la carga. O sea, ahí hay dos cosas con los trenes, ¿no? Uno son los trenes de pasajeros, y con eso limpias el aire. Lima tiene la misma contaminación que Ciudad de México. Ahora, o sea, aquí andamos en un día cualquiera en 250 partículas por milímetro cúbico, más o menos. Hay que bajarlo eso a 50. Eso se hace con transporte masivo de pasajeros eléctricos. Yo no veo en el Perú, y mucho menos en Lima, una discusión sobre contaminación. Los chinos lo tienen tan presente que son los líderes en energías renovables, tanto desde el punto de vista de la oferta como desde el punto de vista de la demanda. Y desde el punto de vista de la demanda, ellos son líderes en transporte masivo de pasajeros, tanto trenes como vehículos. Ahora, los trenes chinos, por lo menos los que han puesto en Asia, en África, son trenes rápidos, pero no son trenes ultra rápidos. O sea, no son trenes de 400 kilómetros por hora, son trenes de 200 kilómetros por hora. Un tren de 200 kilómetros por hora eléctrico en el Perú sería una revolución del transporte. Ahora, ¿por qué no ponen los trenes de 400 kilómetros por hora en África? No sé si en el Perú. Porque no hay el orden como para poner un tren rápido y evitar que haya un accidente. Si tú pones un tren rápido en un sitio donde la población no está acostumbrada,
y que no sabe además qué hacerse con ese tren rápido, vas a tener a la gente cruzando los rieles, animales cruzando los rieles, que es lo más peligroso. Entonces, es posible que estén pensando ellos en un tren normal, digamos, en un tren de 200 kilómetros por hora, y que sea de pasajeros, pero que, haya, que sobre esos mismos rieles también hayan trenes de carga. Porque si no, ¿cómo mueves la carga que llega a Chancay hasta Lima? Si la salida a Lima ahora está congestionada. Es decir, ahora salir al norte es casi imposible. Es decir, te demoras horas en la carretera al norte. Entonces, ¿qué onda, no? Creo que eso es, los chinos deben estar pensando en eso, o sea, mover carga, mover pasajeros, energía limpia, aire limpio, el futuro del Valle de Lima tiene que ser con aire limpio, bueno, Lima no puede estar más contaminado, puede estar un poquito más contaminado, no mucho más, porque ya no da más, digamos. Magnífico, Oscar, tus explicaciones. Creo que has tocado al comienzo un punto que también te contaba yo antes de entrar en esta conversación contigo, que habíamos tenido una reunión interesante con algunos políticos y con algunos personajes que conocen mucho también del tema de Chancay y el desarrollo de las relaciones con la China, en la que se tocó el problema del Plan Nacional, ¿no? El Plan Nacional 2050, que no dice nada de esto, ¿no? ¿Cuál va a ser lo que el Perú realmente va a plantear? Va a plantear en infraestructura, va a plantear en desarrollo tecnológico, va a plantear en relaciones geográficas o geopolíticas en el mundo, en las relaciones comerciales, ¿no? No hay un plan. Y eso es lo que demandan muchos de los agentes peruanos que efectivamente ven que en realidad estamos tomando un plan de planificación de la China, como alguien un poco burlonamente decía, ¿y cuál va a ser el futuro del Perú? Anda a la embajada china y ahí te van a preguntar qué es lo que ellos piensan que va a haber en el Perú, ¿no? Así un poco en broma, pero la realidad es que no tenemos esa visión de país hacia adelante, ¿no? Y esto es un tema importante porque se tocan después una serie de otros aspectos, ¿no? El aspecto de soberanía en el puerto, el aspecto de cuáles son las relaciones que vas a tener con los otros grupos económicos del mundo, Estados Unidos, la Unión Europea, etcétera, etcétera, Ah, ¿no? Entonces te quería un poco eso incidir, porque creo que, y tú has trabajado mucho planes nacionales, has estado trabajando en varios grupos políticos en que han hecho planes de desarrollo del país, y creo que es fundamental, creo, este punto, ¿no? así es. ¿Sabes que una cosa que he aprendido estudiando a los asiáticos, estoy tratando de entender por qué Asia crece y América Latina no crece? Pregunta que me está haciendo crecientemente impopular en ciertos medios, porque yo creo que el objeto de la economía no es mantener la inflación en 2%, no es mantener estable el tipo de cambio. El objeto de la economía es generar empleo y generar crecimiento y desarrollo. ¿Que para eso se controla la inflación del tipo de cambio? Sí, pero son medios, no son fines. Pero en los últimos 40 años y desde que los austriacos ganaron la partida teórica, todo se ve desde el punto de vista del 2% de inflación y el tipo de cambio estable. Y eso, todo tiene un final, todo tiene un final. O sea, no puedes mantener el tipo de cambio estable y el 2% de inflación para siempre. Pero, en todo caso, tenemos que recuperar lo que han hecho los asiáticos, que es Malasia, Tailandia, Vietnam, los chinos, Indonesia, todos tienen oficinas nacionales de planificación donde piensan el futuro, tienen imágenes objetivas de dónde quieren llegar y tienen una idea clara de cómo quieren llegar ahí. Y tienen además organizado con quienes van a discutir los temas que tienen que discutir para aclarar el camino de cómo llegar a donde quieren llegar. Una de esas discusiones es cómo transformar la exportación de materias primas en la exportación de bienes finales. Porque el experimento de Indonesia, que funcionó y que es un poco bestia, fue prohibir la exportación de hierro. Y China, que es el gran inversor en minas de hierro,
bueno, fue duramente afectado por la prohibición, pero Bélgica, que era el gran comprador de hierro para hacer hierros especiales, fue doblemente afectado, porque ellos le compraban el hierro a los chinos y de repente se encontraron con que no había hierro. Punto. No había hierro. O sea, el precio del hierro se disparó para arriba y no había hierro. Y la apuesta a Indonesia, y les funcionó, fue que China, los inversionistas chinos, se iban a acercar a hablar con ellos para ver cómo querían los indonesios hacer el futuro del hierro. Y efectivamente, un año después, los chinos se acercaron a los indonesios y dijeron, ¿cómo podemos seguir trabajando con ustedes? Porque somos los dueños de la mina que está ahí. Y nosotros no estamos exportando, estamos perdiendo dinero con una mina cerrada y nosotros queremos trabajar. Y los otros dijeron, bueno, ustedes pongan una fábrica de laminación, creo que es, y vendan acero laminado. Y les pusieron 3 o 4 tipos de acero. Yo no sé nada de acero. Les pusieron varias posibilidades y los chinos montaron la fábrica, creo que en 6 meses, y al año, la prohibición fue el año 13, y me parece que al año 17 ya estaban exportando aceros en los mismos niveles, pero con mucho mejores precios y generando empleos y multiplicadores adentro de Indonesia. Claro, digamos, Indonesia se da ese lujo porque tiene todo el petróleo del mundo y entonces puede aguantar el golpe. Pero si tú ves la curva, o sea, hay una bajada de las exportaciones de acero, pero monumental. Y que es una forma un poco feroz de hacer una cosa de estas. La otra discusión que a mí me parece interesante es cómo le pones un impuesto a la exportación de la materia prima no procesada. Y vas bajando ese impuesto conforme tiene algún grado de valor agregado, hasta que se convierte en un subsidio en el momento en que vendes el producto totalmente terminado. Hace una política exportadora de materia prima. Pero esas discusiones las tienen los asiáticos. En América Latina, esas discusiones no son posibles, porque te encuentras con que la curva de utilidad es lo que lidera la discusión, con lo cual no hay discusión. Además, como se ha dejado de pensar, la teoría económica ahora no te deja pensar, te deja medir, pero no te deja pensar. Entonces estás frito. O sea, ¿estás ajustado o no estás ajustado a la curva de utilidad? Lo que importa. Lo que nos importa es generar empleo, ¿no? No, es que eso no, eso está debajo de la curva de utilidad. Ya pues, pero me tienes que generar empleo, pero no puedes concentrar el ingreso permanentemente. Pero esos tipos de discusiones en el Perú se han muerto. O sea, las teníamos en la década del 70, las medio tuvimos en la década del 80, desaparecieron en la década del 90, y ahora las universidades enseñan economía de una manera tal que estas discusiones sencillamente no pueden ocurrir. No hay cómo, ¿no? Bueno, hay un cliché que hasta varios empresarios y que han estado en asociaciones como la Sociedad de Industrias o COMEX, en algunos momentos han dicho que la mejor política industrial es la que no existe. Claro, ese es el Entonces, discurso de que el mercado lo lleva, pues, ¿no? Y ahora hemos exactamente, descubierto que hasta Trump se ha dado cuenta que no es cierto. Sí, exacto, ya para que exacto, Trump se diera cuenta, o sea, híjole, exacto. ¿no? Sí, realmente es uno de los puntos centrales y justamente ese es, creo, una de las grandes discusiones hacia adelante. Nosotros no podemos seguir exportando 66.000 millones de dólares, de los cuales probablemente 40 son materias primas, ¿no? 40.000, cuarenta y cinco Así mil es, sí, millones claro. son materias primas, ¿no? Y creo que es un punto muy importante que lo has mencionado porque eso es parte de ese crecimiento con desarrollo en un país, ¿no? Si no Claro. simplemente creces en los números de la utilidad y punto, nada más, ¿no? Y además, los chinos, si algo no hacen, es exportar materia prima. Claro, claro, Ellos claro, exportan. exactamente. ¿Sabes que la estadística de los asiáticos te dice resource-based and non-resource-based? Y ¿qué Malasia es? Malasia, que es exportador de petróleo, las exportaciones son 82% non-resource-based, son knowledge-based. Pero eso implica tener universidades, tener centros de investigación,
tener aparatos de promoción del conocimiento, es decir, que Concitec le dé beca a los estudiantes de doctorado para que estudien los doctorados y no tener a los estudiantes de doctorado pagando sus propias matrículas, que es ridículo. Y además tener centros de investigación que sí, en parte serán financiados por fundaciones privadas, pero en parte serán instituciones públicas. Eso de que el conocimiento es público se ha perdido y en el Perú Correcto. existe. Y Pero tuvimos grandes centros. quizá ayer escuché a un retirado de la Marina algo que dijo. Las Fuerzas Armadas sí tienen algo de tecnología porque hacen trabajo de ellos y los que han contratado hoy día, por ejemplo, para construir los grandes barcos, ¿no? Que van a hacer el overhaul de los barcos que llegan acá al Perú son la Marina. La Marina Pero con claro, Hyundai, encima los pues, coreanos, claro, han hecho eso y han encima, hecho en por los supuesto. aviones también, ¿no? Ah, Entonces, caramba, ahí hay una tecnología que esta gente se prepara. Hay un data center que ellos también manejan de la información de datos que tienen del mundo que está llegando, ¿no? claro, Toda la cuestión espacial también la manejan las Fuerzas Armadas. claro, Entonces, creo que ahí hay un pequeño espacio, pequeñito, ¿no? De tecnología avanzada que nuestra Fuerza Armada está preparándose para eso, en pequeña forma, pero lo está haciendo, ¿no? claro. Y que puede ayudar a formar a otra gente. O sea, una vez que tienes el núcleo duro, puedes formar otros núcleos y hacer. El Perú exporta gente altamente calificada. Y eso es lo que hay que mantener en el Perú. Si queremos tener desarrollo económico, la gente altamente calificada se tiene que quedar en el país. Porque sí, los últimos 3 años hemos exportado 1,5 millones de personas. Y hemos importado venezolanos más o menos la misma cantidad. ¿Qué hemos cambiado? Gente que tiene educación alta por gente que tiene educación intermedia. Y Correcto. eso no es un buen término de intercambio. Y De eso no es culpa acuerdo, de los venezolanos. de acuerdo, de acuerdo. Oscar, estamos casi llegando a la parte final de esta conversatorio. Nos hubiese gustado estar muchos minutos más, pero hay dos puntos que no debo dejarlos fuera de preguntarte. ¿Cuál es tu impresión de que mucha gente piensa que este puerto de Chancay, al que va a dar gran servicio en su comercio, en sus exportaciones, es a Brasil? Se va a conectar a través de Chancay los 264.000 millones de dólares que está en este momento exportando Brasil a la China. No creo, no creo. Porque hay varias razones por las que no creo. La primera es porque cruzar los Andes es muy caro, muy caro. El, el ferrocarril que se iba a hacer de Pucallpa a Lima a través de Huancayo, las locomotoras están ahí guardadas cerca a Pucallpa en un depósito. Son de 1890, me parece. Es muy caro. Claro, la tecnología de los trenes ha cambiado, cierto, pero igual, tienes que hacer trenes que crucen los Andes. Y los Andes no son los Alpes, son mucho más altos y son mucho más complicados. Entonces yo no veo, salvo que hagan un túnel a los Steven Spielberg, que entres por la costa y salgas en la selva. Pero yo no creo, o sea, eso es de película. Yo no creo, yo no creo. Y lo otro que no creo es que sería conveniente que destruyan más la Amazonía para que pase un tren. Por otro lado, transportar por abajo en camiones, por abajo, por donde está la carretera la transoceánica, es muy lejos. Entonces, no, yo creo que básicamente esto va a servir a los países de la costa pacífica, posiblemente le sirva a Bolivia, para lo que Bolivia comercia con... Lo que pasa es que las exportaciones de Bolivia a China o a Asia se hacen a través de Iquique, ¿no? Pero lo que va a pasar es que lo que salga a través de Iquique va a cambiar de barco en Chancay y de ahí se va a ir a Asia. O sea, lo que va a pasar es que Chancay va a ser el hub y ahí van a llegar todos los barcos de todos lados para hacer la ruta del Pacífico, ¿sí? Es lo que va a pasar. Pero Brasil no, Oscar, Brasil va a seguir, tiene el puerto de Santos, que lo acaban de cambiar, lo acaban de modernizar, los chinos también, y eso sale por el canal de Panamá, hasta ahora. correcto. Oscar, como última reflexión, es una gran oportunidad
el cambio de Chancay en las relaciones geopolíticas comerciales del Perú hacia adelante? ¿Cómo lo ves tú? ¿Con confianza, con optimismo? Finalmente, para poder entregarles ese mensaje a nuestros escuchantes. Yo veo, mira, toda la infraestructura que facilite el comercio internacional es positiva. El asunto es que ese comercio internacional tenga un contenido que sirva de desarrollo para el país. Porque si el comercio internacional es un comercio de tránsito, no sirve para nada. Pero si el comercio internacional tiene un impacto sobre la forma como producimos y consumimos en el país, pues está muy bien, está perfectamente bien. Que eso es eso. El asunto es que no se convierta esto en un puerto de tránsito. Pero si tú puedes tener ahí y desarrollar en Chancay y alrededor de Chancay todo lo derivado a comercio internacional, centros financieros, en fin, todo lo que va derivado por comercio internacional, yo creo que eso sería un gol así maravilloso. Sería un gran potencial para el norte y para el país. Muchas gracias, Oscar, y esperamos tenerte nuevamente, no sé si acá o en México, pero siguiendo las conversaciones de todos los días de este mundo tan intenso que estamos viviendo en los últimos tiempos. Muy Así es. agradecido por tu participación, Oscar, con nosotros en Otra Mirada.